Bienvenidos a una nueva edición de Esencia de Mujer. Hoy abrimos un espacio para conversar sobre propósito, bienestar emocional y transformación personal junto a Analía Morales, psicóloga, conferencista internacional y facilitadora de desarrollo humano. Desde Ecuador a Nueva York comparte una mirada profunda sobre el liderazgo consciente, la migración y el arte de vivir con sentido. Bienvenida, Analía. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, Paola, por la invitación a este programa Esencia Mujer, para hablar un poco de esa transformación tan necesaria en esa mujer que sostiene y también que aprende a ser un poco auténtica a partir de sus conocimientos y lo que puede también, cómo puede agregar valor a otros. Muchas gracias. Vamos a pasar a conocer quién es Analía. Bueno, ella es psicóloga, conferencista internacional, facilitadora de procesos de desarrollo humano, nacida en Ecuador y radicada en Nueva York, con una maestría en psicología y más de 20 años de experiencia en talento humano y desarrollo psicoeducativo. Ha dedicado su trayectoria a acompañar personas, especialmente mujeres, en la construcción de una vida con sentido, integrando bienestar emocional, autoconocimiento y acción consciente. Como mujer migrante, su experiencia personal ha enriquecido su mirada sobre los procesos de adaptación, identidad y transformación. Es creadora del programa El arte de vivir con sentido, un enfoque que articula reflexión psicológica, conciencia del entorno y desarrollo de recursos internos para generar cambios sostenibles. Su trabajo se caracteriza por una visión humanitaria que reconoce a cada persona como protagonista de su propia evolución. Gracias, Analía, por estar acá hoy con nosotros y queremos entender un poco de tu trayectoria. ¿Cómo conectas profundamente con el desarrollo humano? ¿En qué momento sentiste que este camino no era solamente una profesión, sino un propósito de vida? Bien, muchísimas gracias, Paola. Creo que lo entendí cuando descubrí que acompañar procesos humanos no se trata solo de ayudar, sino de generar conciencia. Hubo un momento en mi vida donde comprendí que muchas personas viven desconectadas de sí mismas, sosteniendo incluso identidades construidas desde el miedo, la exigencia o muchas veces desde la validación externa. En ese momento entendí que mi propósito era crear espacios donde las personas pudieran volver a mirarse con honestidad, que es tan importante, ¿no? Resignificar su historia y reconectar con su poder. Eh, desde la, justamente desde la psicología del desarrollo, porque la psicología abarca muchas partes, ¿no? Del estudio del ser humano. Desde la psicología del desarrollo comprendí que el psiquismo se construye a lo largo del ciclo vital, en interacción constante con el entorno, a través justamente de las experiencias que vamos significando. Sin embargo, cuando ese desarrollo se orienta principalmente hacia la adaptación, roles, exigencias y logros, puede también emerger una desconexión del propio sentido de vida. ¿Cómo ha influido tu historia personal, especialmente como migrante, en la forma que hoy acompañas a otras personas? Migrar te atraviesa profundamente porque desarma estructuras internas, te obliga a reconstruirte emocionalmente, culturalmente y hasta identitariamente. Vivir eso me permitió entender lo que significa salir de lo que llamamos la zona de confort y enfrentarme muchas veces a la incertidumbre. Hoy acompaño desde un lugar mucho más empático y consciente porque sé lo que implica reinventarse y no es fácil. También entendí que muchas veces las crisis no es un colapso, que justamente estas crisis son un proceso de evolución y eso cambia completamente la mirada sobre el cambio, sea cual sea el cambio que tú vayas a realizar. Y estamos en este momento hablando de un cambio de país, cambio de cultura y todo el proceso que eso implica. Vivir en otro país transforma muchas capas de nuestra propia identidad.
¿Qué fue lo más desafiante y también lo más revelador de tu proceso de adaptación en Nueva York? Mira, es interesante la pregunta que haces y solo el hecho de tomar la decisión de salir de tu país ya es algo desafiante. Y aprender a sostenerme emocionalmente en un entorno nuevo, sin la referencia de siempre, sin familiares cercanos, a todo eso que tú de pronto forma parte de tu entorno, ¿no? Como migrantes muchas veces entramos en modo supervivencia, es lo que nos toca. Y podemos, y justamente en ese interín perdemos la conexión con nuestra propia esencia. Muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Pero lo más revelador fue descubrir mi capacidad de adaptación y resiliencia. Yo creo que la palabra resiliencia me ha seguido por muchísimo tiempo, y cuando ya tú la vives, cuando vives y tienes esa experiencia, entonces tú vas descubriendo muchas cosas nuevas. New York me enseñó que podemos reconstruirnos cuantas veces sea necesario y que la verdadera estabilidad no viene muchas veces del entorno, sino del vínculo que construyes contigo mismo, porque eso te permite poder entender lo que está pasando. También es un acto de conciencia. ¿Y cómo es reconstruirte o reformular tu estructura que hablabas al principio a través de Ujú. todos estos cambios en una ciudad tan cosmopolita, en una ciudad tan multicultural, porque abarca muchas culturas de Asia, de Europa, África, Latinoamérica? Entonces, ¿cómo es poder reestructurarse? Y volver a encontrar esa esencia, esa identidad en un entorno tan diferente y multicultural? Mira, no es nada fácil. Es importante que te plantees con qué recursos cuentas, ¿no? Y estamos hablando de el tema de la comunicación, o sea, del lenguaje de otro idioma al que tienes que adaptarte, no solamente de la cultura, sino de otro idioma. Entonces, como te decía al principio, todo eso genera cierta incertidumbre. Considero, después de estos años de estar acá, que las personas que migran en su país están en un estado de alerta constante. El cambio, adaptarte, esa transición de adaptación y sobre todo ver con qué cuentas, ¿no? Con qué cuentas en este momento. Es importante que te plantees eso para saber qué camino es el que vas a recorrer y qué es lo más importante. Hacer como una evaluación de ti misma y saber, bueno, si cuento con estos recursos, qué cosas puedo potenciar. Y parte de eso es el proceso de orientación en el cual yo trabajo, ¿no? Cómo potenciar esas habilidades con las que cuentas para a partir de eso poder encaminarte en lo que necesitas, ya sea el tema lenguaje, poder adquirir habilidades que te puedan ayudar a vincularte laboralmente al entorno. No es fácil, pero no es imposible. En este migrar, muchas personas, como también lo mencionabas, pierden su esencia, pierden parte de su identidad, se encuentran en ese conflicto de si seguir, avanzar, quedarse, irse. ¿Qué les puedes aconsejar a todas aquellas mujeres que hoy están atravesando un proceso de cambio profundo y que sienten que están perdiendo su centro? Paola, mira, les diría que empiecen por no desesperarse, porque llega un momento en el que todos decimos, bueno, esto no es lo que quiero y vuelvo a mi país o vuelvo hacia atrás, ¿verdad? Entonces lo importante es entender quién eres, ¿no? Y también quizás la vida está invitándote a convertirte en una nueva versión de ti, más auténtica, y muchas veces el cambio genera desorientación, porque la vieja identidad ya no te sostiene. O sea, ya, ¿quién soy en este nuevo entorno? ¿Quién soy en esta nueva Exacto. cultura? Pero justamente ahí comienza el proceso más valioso, ese de reconstruirte desde la conciencia y no desde el miedo, porque cuando tú llegas a un nuevo país escuchas muchos mitos, cosas que las personas de pronto, lo que yo sí digo, que tu historia no tiene nada que ver
con la experiencia que otras personas han tenido. Entonces, crecer también implica a veces perdernos un poco de nosotros mismos, pero también encontrarnos con todas aquellas herramientas que podemos desarrollar. Vemos que cuando uno cambia su entorno habitual, siempre surgen todos estos conflictos emocionales en las personas. Eh, ¿Cómo podemos comprender estos conflictos desde la raíz? ¿Por qué es tan importante muchas veces tratar de ir más allá del simple síntoma? Bien, porque el síntoma solo es una manifestación superficial. Si no comprendemos la raíz emocional, cognitiva e incluso vincular de lo que nos está pasando, terminamos repitiendo lo que denominamos patrones, ¿no? Hoy sabemos desde la psicología que muchas respuestas automáticas vienen de historias no resueltas. Muchas veces se habla de heridas, pero para mí son historias, incluso creencias limitantes o mecanismos de supervivencia aprendidos. Ir a la raíz permite un cambio que se sostiene en el tiempo. No solo funcionar para determinada situación, sino crear habilidades o herramientas que te permitan sostener ese cambio. Cabalmente en lo que hablabas de historias, creencias limitantes y las propias creencias culturales con las que uno se forma al momento de que migramos, obviamente tenemos un choque de nuevas creencias, de nuevos aspectos culturales que tal vez entran en conflicto con nuestra historia, con lo que somos. Acá, desde tu mirada, ¿qué rol juega el entorno en la forma en que interpretamos nuestra nueva realidad y cómo construimos nuestras decisiones? El entorno influye porque moldea nuestra percepción, ¿no? Nuestras creencias y hasta nuestra narrativa interna. Las personas interiorizamos constantemente información emocional y cultural a través del lenguaje. Ese es el medio por el cual nos comunicamos. Por eso es tan importante revisar qué conversaciones sostenemos, qué vínculos habitamos y qué tipo de estímulos consumimos, ¿no? El crecimiento personal implica la posibilidad de lograr una personalidad capaz de actuar con relativa independencia de las influencias externas y orientarte según tus propios valores. A partir de ahí tú puedes tomar mejores decisiones. En esto de transformarse y ver todos también estos obstáculos, ¿qué es lo que tú has observado en las mujeres que buscan normalmente transformar su vida, que las limita de mayor manera? Bien, creo que uno de los mayores obstáculos es la desconexión con su propio valor. Muchas mujeres consultantes me preguntan dónde empiezo o cómo tengo que hacerlo. Y tal vez esa desorientación es lo que las limita. Entonces, estas mujeres han aprendido a priorizar el reconocimiento externo antes que su propia voz interna. Eso genera un autosabotaje, miedo al cambio y dificultad para poner límites incluso. Hoy veo mucho agotamiento emocional en mujeres que sostienen todo para todos, menos para ellas mismas, ¿no? Y la verdadera transformación comienza cuando una mujer deja de sobrevivir porque estás sobreviviendo en un medio que nos lleva tan rápido y empiezas a elegirte conscientemente. En esto de sobrevivir, aquí quiero llegar a tu programa, El arte de vivir con sentido. ¿Cómo nace este programa y qué necesidad buscabas responder en ese momento que dijiste, esto es? Bien, yo creo que más que hablamos en algún momento del tema de orientación, ¿no? Y qué importante es la orientación en los jóvenes para construir una carrera, ¿no? Y yo creo que también a veces la experiencia va de la mano del tema de la orientación. Yo diría que en mi caso, la experiencia me fue guiando hacia eso, ¿no? Y este programa nace de observar una necesidad profunda. Muchas personas con las cuales he trabajado en diferentes proyectos
Tienen herramientas, tienen información y hasta incluso éxito externo, pero seguían sintiéndose vacías o desconectadas internamente. Entonces, el arte de vivir con sentido surge como un espacio de transformación integral, no, no solamente una parte de ti, como decir, quiero cambiar cierta área, ¿no? Sino justamente hacer esa transformación integral donde las personas pueden trabajar la conciencia emocional, su identidad de propósito y la coherencia de vida, ¿no? Más que un método de trabajo, es una experiencia de reconexión personal. En este mundo tan cambiante, donde paramos conectados, pero a su vez muy desconectados, ¿qué significa realmente vivir con sentido en este mundo que nos va empujando cada vez más a la inmediatez? A hacer todo rápido, a estar pendientes de un celular, a que la conexión más valiosa es contestar un WhatsApp. Como tú dices, todas esas cosas son demandas externas y no nos damos cuenta de cómo somos parte de eso. Eso es parte de nuestra vida cotidiana. Y vivir con sentido es vivir en coherencia con quien eres. Es dejar de reaccionar automáticamente, como tú dices, al mensaje, ¿cómo es? A esa notificación del mensaje, a la validación, a las demandas externas y empezar a tomar decisiones alineadas con nuestros valores, bienestar y propósito. Y cuando hablamos de bienestar, no es solo salud física, sino también salud mental. Hoy vivimos hiperestimulados, comparándonos constantemente y buscando validación inmediata. Entonces, hacer una pausa es tan importante porque vivir con sentido implica volver a lo esencial: presencia, conciencia y autenticidad. ¿Cómo conectas con aquellas mujeres hoy en día, principalmente en una ciudad como Nueva York, donde vemos que muchas mujeres jóvenes principalmente viven a través de los likes en las diferentes redes sociales? No solamente el hecho de ser o tratar de convertirse en influencers, sino también profesionales que hoy en día hacen cualquier reto, cualquier cosa para tener esa conexión con su futuro cliente. Bien, justamente es lo que te decía, ¿no? Al estar hiperconectados también como que somos parte sin darnos cuenta de eso, o sea, eso nos sobreestimula todo el tiempo. Pero lo importante es, no solamente parte del éxito, también es el bienestar, ¿no? Y lo más importante es el autoconocimiento, aprender a mirarse con honestidad y profundidad, transformar también emocionalmente, sanar patrones que limitan, porque a veces sí, de pronto tienes éxito, pero sin embargo, cuando te das cuenta no te sientes bien contigo mismo. Y tercero, el liderazgo personal, tomar decisiones alineadas y construir esa vida que tanto te mereces, Claro. Y desde en el esto, propósito y la coherencia. claro, para tener una alineación entre lo que Claro, piensas, dices y cómo actúas. así es. Entre todo esto, Analía, te escuché mencionar bienestar. Es cierto, hoy en día se habla mucho de bienestar, no solamente bienestar en el trabajo, bienestar personal. En sí, ¿cuál es el concepto que debemos conocer de bienestar a nivel general, a nivel personal? ¿Qué es lo que buscamos como bienestar? Sabes que el bienestar también es una percepción y también una construcción, porque desde la subjetividad cada persona tiene una idea diferente de lo que significa bienestar, ¿no? Pero cuando en realidad te das cuenta de la forma en la que estás manejando tu existencia, llegas a algo súper importante. El bienestar psicoemocional nos permite conectar justamente desde lo que somos, porque una mujer consciente no lidera desde el ego, sino desde la necesidad de, o sea, ni desde el ego ni la necesidad de demostrar siempre a los demás, sino también
Lidera desde la autenticidad, la empatía y desde la coherencia, ¿no? Como tú decías, ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hablamos. Mira, hoy el verdadero liderazgo, y es justamente lo que nos conecta con la salud, no tiene que ver no tiene que ver mucho con la capacidad de abarcarlo todo, ¿no? Sino con esa inteligencia emocional para poder manejar las situaciones. Y esa inteligencia emocional nos va a ir guiando por cuál sería la forma de responder ante diferentes situaciones en la vida. Inteligencia emocional, madurez emocional, ¿son lo mismo? Inteligencia emocional te da la capacidad de poder primero conocerte, saber cómo estás reaccionando con tu entorno, y cuando logras hacerlo, entonces también te permite poder eh, liderarte y asimismo poder compartir con otras personas desde la conciencia. Eh, Hablando de liderazgo y sobre todo femenino, hoy en día formas parte de varios espacios como Mujeres de Alto Impacto, Latinas en Expansión, Programa de Grandes Mujeres, entre otros. Programas formados y destinados a cabalmente proyectar ese liderazgo femenino y ayudar a más mujeres a salir de sus roles, por decirte, habituales y a buscar ese liderazgo no solamente hacia un equipo, sino ese liderazgo personal. ¿Qué distingue hoy a una mujer líder desde la conciencia, más allá de la coherencia? Mira, yo creo que ese liderazgo que siempre estamos buscando tiene que ver mucho con la capacidad de generar impacto sin desconectarte de tu humanidad. Cuando tú logras vincular eso, estas mujeres en realidad inspiran porque habitan su verdad, no porque intentan encajar en modelos tradicionales de éxito, sino porque pueden transformar sus propias vidas. ¿Cómo podemos pasar cabalmente de la autovaloración como concepto en sí a la autovaloración como práctica diaria? Mira, la autovaloración se construye en las pequeñas decisiones diarias. Y esto es un paso a paso. Empieza por poner límites, en dejar muchas veces de minimizar, en elegir vínculos sanos, en cuidar tu energía y en habitarte con más compasión, ¿no? Cuidar incluso nuestro lenguaje interno. No es un discurso motivacional, ¿no? Y no tampoco tener una meta que alcanzar, sino más bien es una práctica constante de coherencia interna. Cada vez que una mujer se elige conscientemente, está fortaleciendo su autoestima y su identidad. Dentro de estas prácticas estamos hablando de hablarnos siempre en positivo, poder celebrar nuestros éxitos, por más pequeñitos que sean, pero celebrarlos, hablarnos bonito, como digo yo, Sí, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, para que cabalmente vaya fluyendo y eso también nos brinde esa confianza de que sí podemos afrontar desafíos, de que sí podemos reestructurarnos ante cualquier nuevo ambiente que se nos presente en el camino. ¿Qué conversación interna necesitamos transformar hoy cabalmente para convertirnos en esa mujer que empieza a cambiar su vida? mira, lo que decías, dijiste una palabra importantísima que fue reconstrucción. Y muchas veces tenemos que cambiar nuestro pensamiento, reestructurar nuestro pensamiento, ¿no? Y cuando te digo reestructurar nuestro pensamiento es porque también tenemos una historia de vida y de pronto crecimos con cierto lenguaje de nuestros cuidadores primarios que fue parte de lo que interiorizamos. Entonces, muchas veces no es lo que eres, sino lo que piensas que eres. La conversación que la hace creer que no es suficiente es lo que tenemos que cambiar en una mujer. Muchas mujeres viven desde la autoexigencia, la culpa o el miedo a decepcionar incluso. El cambio comienza cuando deja de preguntarse, ¿será que puedo? Y empiezas a preguntarte, ¿qué versión de mí quiero construir?
porque tienes absolutamente todas las herramientas para poder hacerlo. Y eso es lo importante, que una mujer logre poder empoderarse a partir de esos recursos con los que cuenta y los que puede desarrollar. Ahí cambia completamente la energía desde la que vivimos. Y en esa energía, en ese cambio, en ese realizar también tu propósito, que tú lo vienes realizando en Nueva York, que es cabalmente desarrollar toda esta parte en las mujeres, estás con tu programa, el arte de vivir con sentido. ¿Qué consejo les puedes dar a aquellas mujeres que piensan que al migrar no vas a poder ejercer tu profesión, tu pasión o tu propósito? Bueno, primero es que creo yo, de acuerdo a mi experiencia, porque mira, todo esto, de pronto hay muchísimas cosas que están escritas y cuando tú ya estás experimentándolo, surge algo totalmente diferente, ¿no? Por eso digo que no hay nada como la experiencia, la vivencia. Entonces, a la mujer que siente que, que necesita un cambio, una transformación y sobre todo a esa mujer que llega a un nuevo país sin nada, porque tú llegas dejando todo atrás. No es fácil porque tú dejas todo lo que tienes te estoy hablando no solamente de cosas materiales, sino de vínculos, tu familia, las cosas importantes para ti e incluso si tienes una profesión, dejas atrás todo eso y llegas y dices, bueno, ¿y aquí qué estoy haciendo? Entonces, yo creo que lo más importante es no escuches a nadie, porque cada experiencia es totalmente diferente. Y a la mujer que siente, que transforma, que sostiene y también que aprende a soltarse, porque es eso, ¿no? Dejar atrás todo lo que tenías pensado, dejar atrás incluso esos pensamientos limitantes, eh, empezar a vivir tu propia experiencia. Porque muchas veces te quedas en silencio pensando que no es posible empezar nuevamente. Y este proceso no se trata de un cambio inmediato, sino de una transformación consciente que comienza dentro de ti. Y se expande también a tu forma de vivir, en cómo estás viendo las cosas en esa nueva cultura, en ver las oportunidades y no solamente fijarte en aquellas cosas que no puedes lograr. Porque eso va a hacer que nuestra frustración definitivamente baje, ¿no? Por eso justamente cuando yo trabajo en el arte de vivir con sentido, trabajo en los pilares fundamentales de satisfacción vital. Porque ¿qué nos va a sostener en un medio en el que no conocemos absolutamente nada? Primeramente, la fe, en lo que decidas creer, ¿no? E incluso en terapia también se recomienda que la gente, ¿cuál es tu fe para que esa fe te ayude a sostener ese cambio que quieres lograr? También es importante, y la virtualidad nos da eso, la posibilidad de poder compartir con nuestra familia en todo momento. Entonces, mantener la comunicación con la familia, que es un pilar fundamental, crear redes de apoyo. Y sabes que yo te cuento de lo personal, porque también a partir de esto muchas mujeres también pueden ver un cambio. Las redes de apoyo se construyen. No esperes que de pronto el círculo donde estás sea tu única red de apoyo. Tus redes de apoyos tienen que ser las 5 personas que te ayuden a construir aquello que quieres ser. Entonces, mira cuáles son esas personas de las cuales te estás rodeando, porque también eso es actuar con coherencia. Claro. Y también el, el trabajo. ¿Qué decides? Sabes que hay muchísimas oportunidades, no limitarte, no tocar la puerta que tienes enfrente, sino ver más allá y tocar la puerta de arriba, porque si tú tocas, estoy segura de que se te abren muchas oportunidades. Entonces, lo que te digo y mi mensaje es no tener miedo de transformarte. La vida no nos pide perfección, nos pide autenticidad. Todo cambio profundo comienza cuando dejamos de vivir para cumplir expectativas ajenas, ¿no? Y lo que es lo que te digo, no escuchar a nadie, sino vivir tu propia experiencia. Y eso justamente allí empezamos a escucharnos. Hoy entendí que hay un poder inmenso en cada mujer que decide reconocerse, sanar y liderar su vida desde la conciencia.
porque incluso hay muchísimas personas que han estado aquí por muchísimo tiempo y sin embargo solos se han dedicado a, por decirte algo, a cumplir una meta específica, a trabajar, pero cuando se han dado cuenta se han perdido de ellas mismas. Y cuando una mujer logra tomar conciencia, sanar, también se transforma y transforma su entorno, porque lo más importante es agregar valor a otros. Ahí nace el verdadero liderazgo. Y hoy no terminas, hoy no terminas con lo que eres. Hoy es importante que te reconozcas en evolución y que a partir de esa evolución, el día de mañana puedes estar en una mejor oportunidad, en un mejor lugar, que no, tus sueños no terminan con el migrar, es ahí donde empiezan muchas más oportunidades. Entonces, prácticamente es construir todo, pero sin escuchar los malos consejos que te puedan dar o sin basarte simplemente en estadísticas, que todos los que vienen acá terminan trabajando en esto, sino escucharte vos mismo, crecer vos mismo, rodearte, como decías, de personas que te ayuden a crecer, que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Hablabas también de la fe. ¿Qué tan importante es la fe para Analía? Mira, em, el aprendizaje en tu socialización primaria, yo digo que es tan importante porque muchas veces no te das cuenta cómo enseñas como ejemplo a los que están detrás de ti. Entonces, esos valores los aprendí de mis abuelos, de mis padres. Entonces, cuando tú te conectas con eso, es una situación que ya reside en ti, incluso de forma inconsciente, y luego lo haces consciente cuando tomas la decisión de qué es lo que eliges vivir, ¿verdad? Pero eso está marcado por esos valores que te han ido acompañando. Entonces entendí yo que la fe definitivamente me sostiene, ¿no? Y la fe en ese Dios con el que tú puedes creer y contar, ¿no? Porque una cosa es que tengas un pensamiento de que hay algo que existe, pero cuando tú tienes fe es una cosa totalmente diferente. Y ha habido muchísimas situaciones en mi vida que, como te digo yo, de forma inconsciente, he repetido cosas que de pronto el apoyo de mis papás fue incondicional, es algo que tengo que admitir y agradecer. Y cuando yo estaba en situaciones de pronto difíciles, de manera inconsciente yo tenía la respuesta, aunque no tenía la solución, tenía la respuesta. Y esa respuesta muchas veces era confía porque vamos a salir de esta situación, pero esa confianza en algo superior a mí, en algo en lo que yo creo que definitivamente es parte de mi energía y de cómo yo definitivamente me manejo en el mundo. Hablando de transformación, de sostener, eh, hoy en día acompañas también desde tu profesión, obviamente de psicóloga, a muchas personas en sus procesos propios de conexión, de transformación. Sostienes aquellas emociones para que puedan volver a encontrarse a sí mismas y también lo realizas a través de la virtualidad que hoy en día nos permite. ¿Cómo es ese trabajo versus tener a la persona frente a ti físicamente? Bien, te cuento que la terapia ha evolucionado con el tiempo y nos permite actualmente poder hacerlo desde una llamada telefónica y ahora la virtualidad nos permite hacerlo por una llamada de video, un Zoom, y todo eso es tan importante porque todas esas transformaciones que también se han ido dando y nos ha permitido la evolución, también hoy nos permite conectar de forma humana, ¿no? Tal vez antes una llamada era algo muy distante, pero ahora estamos tan acostumbrados a conectarnos todo el tiempo con las personas que eso también nos da un acercamiento humano. Y yo creo que lo más importante de todo esto es manejarlo de una forma profesional. Mientras esto esté enmarcado dentro de la
de una sesión profesional es posible. Si pudieras dar hoy un mensaje a todas las mujeres que te puedan escuchar, ver cuál sería esa reflexión o llamado a la acción para que puedan transformarse, reconectarse y volver a encontrar esa conexión que las hace auténticas. Creo que la autenticidad nace de valorarte. Entonces le diría a cada mujer que de pronto llega justamente a la consulta con no sé por dónde empezar, le diría que lo más importante es tomar el primer paso, dar el primer paso y decir, sabes, esto es lo que quiero hacer conmigo hoy. Necesito un cambio, porque muchas veces no te das cuenta que es lo que necesitas y vas dando vueltas. Yo digo que tienes la solución frente a ti y sin embargo vas dando vueltas y tal vez te desgastas o muchas veces te frustras en ese proceso. Pero el cambio es posible. Poder encontrar rutinas que te acerquen a tener salud, no solo física, sino también mental, también es posible. Que la decisión de transformarte solo depende de ti y que la vida no nos pide perfección, sino más bien tomar acción y eso no depende de nadie, depende de ti, ¿no? El primer paso y la toma de acción depende de ti. Pero cuando logras hacerlo, definitivamente te vas a dar cuenta de todo lo que puedes construir. Y desde ahí no solamente vas a sanar tú, sino que también va a sanar tu entorno. Va a cambiar tu forma de pensar, va a cambiar tu lenguaje, va a cambiar el lenguaje que tienes hacia ti misma. Y eso te va a permitir ver todas tus fortalezas. Eso es algo importante que yo trabajo con las mujeres, sus fortalezas, porque muchas veces ni siquiera nos miramos. No nos miramos y no nos damos cuenta de toda la capacidad que tenemos para resolver muchas cosas y esa resiliencia innata que te permite salir de cualquier situación y poder emprender algo. También definitivamente nunca es tarde y te hablo de un tema de edad porque muchas veces el sistema nos limita y nos Ujú. dice que a cierta edad ya no tenemos la misma capacidad para poder emprender nuevamente. Y no, definitivamente puedes hacerlo, la edad no es un límite y solamente es la toma de decisión de poder hoy lograr un cambio y una transformación en ti. Y a partir de ese cambio, también poder contribuir a la vida de los demás. ¿Cómo pueden identificar el momento de cambio aquellas mujeres y personas en general que van por la vida en modo automático? ¿Cuáles serían esos patrones o rutinas que se podría identificar como para decir, ok, estás en el momento de hacer un cambio en tu vida para que te lleve a algo más positivo? Mira, hablabas de algo importante de ese tema de la virtualidad y cómo esto me permite conectar con muchísimas mujeres. Es verdad, sí, formo parte de varias instituciones que también me han permitido conectar con mujeres y crear redes de apoyo, pero muchas veces la información está ahí para todos, ¿verdad? Y yo lo que hago es a través de la orientación acercar la información o la psicoeducación a todo nivel, ¿no? Sobre todo trabajo con mujeres, pero muchas veces con jóvenes. Y cuando incluso trabajas con un niño, no trabajas en realidad con el niño, sino con el padre, porque las Claro. rutinas tienes que trabajarlas con el padre y es el padre el que tiene que cambiar esas rutinas, ¿no? Pero mira que es un tema, te repito, es un tema de decisión, porque la información está para todos. Pero si yo te digo hoy, Paola, mira, tengo esto para ti y te va a ayudar a tu crecimiento, si tú no estás en el momento, para mí eso es kairos, estar en el momento oportuno. Si tú no estás en ese momento de cambio, no pasa nada. O sea, la decisión definitivamente depende de ti. Claro. Y te permitas llegar a colapsar, a decir, ¿sabes qué? Es que ya me siento
que no encuentro salida a esto, sino más bien cuando tú creas necesario. Siempre para mí el aprendizaje es continuo durante toda la vida, ¿no? Incluso me considero que soy un ser humano en constante aprendizaje, pero no esperes a colapsar en una determinada situación, sino que siempre vas a tener la oportunidad de contar con alguien más, de pedir ayuda. Si algo te dice, esto no está bien, ese es el momento indicado, porque tú lo sientes. Entonces, cuando pasa esto, si hay una situación que tú consideras que no puedes resolver, pues pide ayuda. Pide ayuda. Siempre hay alguien cerca a la que tú le puedes comentar y tal vez esa persona sea quien te pueda guiar hasta que llegues a la persona correcta que te dé la orientación psicoemocional, psicológica, porque precisamente ese es el trabajo de orientación, poder acompañarte en el proceso de cambio. Perfecto. Hace rato hablábamos de algunos pilares que tenía: la fe, mantener la comunicación, crear las redes de apoyo, trabajar desde tu esencia. em, pero ¿cuáles serían los tres pilares más importantes que dictan la vida de Analía Morales, profesionalmente hablando y personalmente? Bien, mira, yo creo que cuando decidí trabajar en el arte de vivir con sentido, me enfoqué muchísimo en la satisfacción vital, porque muchas veces vamos por la vida acumulando experiencia, títulos, amigos, pero sin embargo llega un momento determinado en la vida de toda persona que sientes un vacío. Entonces, cuando sientes este tipo de cosas, es importante que tú cuentes y que lo más importante es que tú cuides, ¿no? Las relaciones familiares. Para mí la familia es lo más importante. La fe en primer lugar, me pediste tres, que escoja tres de estos. Para mí la fe en primer lugar, la familia, cuidar las relaciones familiares, poner límites, pero límites sanos, cuidar el lenguaje que tienes con tu familia. Mira, la salud es importante, el trabajo es importante, pero también conservar tu entorno te va a permitir vivir de forma saludable, aunque tú no lo creas. Y eres tú la que tiene que empezar a, a poder trabajarlo, cambiarlo, transformarlo, como sea que lo quieras denominar. Para mí es eso, cuidar mi familia, cuidar mi fe y cuidar lo demás ya definitivamente llega a partir de eso. Cuando tú cuidas tu entorno, llega tu red de apoyo, te relacionas mejor, puedes trabajar con las personas indicadas. ¿Sabes qué? Aprendí algo, Paola, trabajé por muchísimo tiempo en diferentes empresas y aprendí que en determinado momento de la vida también es importante hacer una pausa. Esta pausa me permitió darme tiempo a mí misma y empecé a hacer cosas que me generen bienestar. Entre esas, la meditación es súper importante, meditar. La meditación me cambió la vida, cambiar mi alimentación, porque cuando estás trabajando no te das cuenta de cómo te estás alimentando. Cambiar la alimentación también fue importante. Cuando tú cambias tu alimentación y te enfocas en lo realmente importante, porque también la meditación te permite estructurar mejor los pensamientos y enfocarte en lo realmente importante, entonces tú llegas a tener satisfacción vital. Y desde esa satisfacción vital interna, puedes comunicarte mejor con tu familia, puedes trabajar en tu fe, puedes trabajar en tus relaciones personales, o sea, es todo como que se va dando una cosa detrás de otra. Ujú. Como que todo encadena en perfección y armonía para que estés en ese ambiente estable, encuentres el bienestar, encuentres tu centro. Analía, ya finalizando un poco, ¿qué le dirías a la Analía que migró a Nueva York si tuvieras la oportunidad de verla frente a frente? Si tuviera la oportunidad de verla hace 2 años y medio, que de pronto yo sobrepensaba mucho las cosas,
eh, y decía, bueno, en realidad nunca tuve la necesidad de emigrar, más bien estaba posponiéndolo. Y te digo literal, creo que cambié como 3 veces el pasaje porque ya me tocaba viajar y me inventaba cualquier cosa para no hacerlo. Entonces, yo definitivamente viendo a esa persona diría, Analía, definitivamente sí, el miedo es una emoción que para mí es sana porque te permite reevaluar las cosas y decir, perfecto, bueno, si tengo miedo, ¿qué es lo que necesito cambiar o cuál es la ruta a seguir para poder generar la situación ideal para poder hacer algo? Entonces, no existe esa situación ideal como tal, ¿no? Eso se va construyendo paso a paso. Lo importante es dar el primer paso y a partir de ese primer paso poder decir, perfecto, lo que te decía al principio, con qué cuento y qué es lo que debo hacer para lograrlo. Entonces, le diría a Analía, sí, el miedo es totalmente natural, pero si tú te das la oportunidad de hacer un cambio, también te vas a dar cuenta de que existen muchas cosas positivas que puedes aprender, reaprender, reinventarte y seguir creciendo. Muchas gracias, Analía. Realmente en esta entrevista hemos abarcado, creo que diferentes temas, desde la parte emocional de migrar, cómo volver a conectarnos, cómo entendernos en un mundo cambiante, multicultural, cómo sostener, cuáles son los pilares. Aprendimos de esa satisfacción vital que lo encadena y lo engloba todo para que encontremos nuestro centro, nuestro bienestar. Me queda clarísimo en la última parte cuando decías el miedo también es sano. Ujú. Y que no hay que tenerle miedo al miedo, digamos, no, no hay que temer, no hay que, el miedo nos va a empujar muchas veces a hacer, a salir también de nuestra zona de confort. Gracias por recordarnos que transformar nuestra vida comienza al comprender nuestra propia historia y reconocer sobre todo nuestro propio valor. Porque cuando una mujer sana crece y despierta desde la conciencia, también transforma su entorno, como bien lo mencionabas. Entonces, para todos, nos vemos en una próxima edición de Esencia de Mujer y Analía, muchas gracias por esta enriquecedora entrevista. Gracias a ti, Paola. Gracias por la invitación y darme la oportunidad de llegar a muchas mujeres desde mi experiencia y conocimiento. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Gracias.